Bueno, entonces vamos a leer en nuestras Biblias Marcos capítulo 13, versículo 1 al 2. Saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El versículo 1, mientras el Señor Jesús salía del área del templo por última vez antes de su muerte, uno de sus discípulos intentó suscitar su entusiasmo acerca de la magnificencia del templo y de la arquitectura alrededor. Los discípulos estaban ocupados con los triunfos arquitectónicos involucrados en levantar aquellas enormes piedras. Yo quiero asegurarme que YouTube se esté viendo. Y el versículo 2. El Salvador replicó que todo estaba a punto de ser destruido. No iba a quedar una piedra sobre otra piedra que no fuese totalmente destruida cuando los ejércitos romanos invadiesen Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Para qué preocuparse por cosas que solo son efímeras sombras? Bueno, los discípulos sí, ciertamente estaban muy contentos y se sentían muy orgullosos de esta construcción, pero pues el Señor les está dando una lección de que el enfoque nuestro no debe ser en las cosas de este mundo, sino en las cosas de la eternidad, ¿cierto? En el reino de los cielos, porque un día eso va a ser destruido. Dice la Biblia que las cosas de este mundo las corrompe el orín, ¿cierto? El óxido, se nos pierden, nos las roban. Entonces, por eso no podemos tener nuestra mirada puesta en las cosas de este mundo, sino en lo eterno, que no se pueden romper, que no se pueden destruir, que nadie nos va a quitar, que el óxido no las corrompe. Ahí debe estar puesta nuestra mirada. Y pues soberanamente también aquí nos sorprendemos cómo nuestro Dios anuncia algo que iba a pasar cientos de años después de nuestro Señor. ¿Cómo sucede, cierto? ¿Cómo sucede tal y como Él lo dijo? Entonces esto es muy sorprendente y nos habla de ese Dios soberano que tenemos, que sabe todas las cosas. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 8 en nuestras Biblias. ¿Tú me puedes el celular? Sí, el versículo 3 al versículo 8. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Esta palabra era para los discípulos en ese momento y es para ti y para mí en ese momento. ¿Has escuchado de guerras y rumores de guerras? Que Ucrania, que Rusia, que... Dice el Señor, mira el mandamiento. Vamos a escuchar sobre guerras y rumores de guerras, pero mira el mandamiento, la instrucción que nos da el Señor cuando tú y yo escuchemos de esas malas noticias y de esas guerras y de esos rumores de guerras. No os turbéis, no te turbes. No podemos turbarnos. Esto también obviamente es para mí. No debemos turbarnos. ¿Por qué? Porque es necesario que suceda así. Así es necesario que suceda. Va a pasar. Es como si a ti te dicen, mira, si vas a tal lugar te va a pasar esto y te vas a poner a turbarte desde ya por lo que va a pasar. Ya sabes que va a pasar. Entonces no nos turbemos. Vamos a estar tranquilos. Y si viene algún tipo de turbación, alguna preocupación que nos robe la paz, que nos robe el sueño, pues vamos a la presencia del Señor y pidamos ese descanso que solo Él puede darnos. ¿Por qué? Porque no debemos turbarnos. Es una instrucción del Señor. No os turbéis. Tengan paz, estén tranquilos, porque así debe acontecer. Y sabemos que en medio de todas estas guerras hay aflicción, sí, podemos padecer de alguna forma. Pueden estar
en guerra países en el otro lado del mundo y pueden de alguna forma afectarnos económicamente, como sea, pero podemos estar confiados que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Esa es una esperanza muy hermosa. Eso es muy glorioso, saber que no importa dónde haya guerra, puede ser en el otro extremo del mundo, pero incluso todo eso va a servir a nuestro bien. No sabemos cómo, cada caso específico, pues no podríamos decirlo cómo, pero sabemos que si Dios lo prometió, lo cumple, que Él es un Dios de palabra. Entonces, estemos reposados en medio de esas situaciones. Versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Vamos a desarrollarlo. En su discurso en el Monte de los Olivos, el Señor desvió la atención de los discípulos a acontecimientos de mayor importancia. Mayor importancia que la construcción de un edificio, ¿cierto? Mire, Señor, cómo está bonito. El Señor quiere que ellos pongan su atención en cosas de mayor importancia. Por eso no está mal, claro, hacer edificios, no está mal. Estaba mal que hubieran esos edificios tan bonitos, que el templo fuera tan bonito, no estaba mal. Pero no todo nuestro enfoque y nuestra atención debe estar puesta en eso. Entonces, ¿está mal que tú consigas un vehículo? No. ¿Que tú tengas un trabajo? Para nada. Que no trabaje y que no coma. ¿Está mal que tú y yo compremos algo que nos gusta? No está mal. Pero nuestro enfoque, nuestro corazón no puede estar en esas cosas. Es decir, la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos, no puede estar puesta en esas cosas. Hay cosas más importantes. Entonces, dice aquí el Señor, dice aquí William, pone la atención de los discípulos en cosas mucho más importantes. Algunas de las profecías parecen presentar la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La mayor parte de ellos evidentemente van más allá de esta fecha, al periodo de la tribulación y al regreso personal de Cristo en poder y gloria. Las palabras claves del discurso que son de aplicación a los creyentes en cada dispensación son: 1. Mirad o estad sobre aviso, estad atento, ¿cierto? Esa es una de las palabras más importantes de esto. Mirad, estar pendientes, estar atentos, sobre aviso. 2. Se me perdió. No os alarméis. Aquí dice no os turbéis, ¿cierto? En la Biblia, no os turbéis. 3. Perseverad. Es muy importante. Van a venir aflicciones, van a venir problemas, van a venir tribulaciones, pero tú y yo, ¿qué debemos hacer? Perseverar, estar firmes en nuestro Señor. ¿Cómo perseveramos? Recuerda cuando el Señor cita la historia de la casa que está sobre la roca y la casa que está sobre la arena. A ambas las atacó el viento, pero una perseveró, una se mantuvo firme. Yo imagino que también fue sacudida, pero se mantuvo firme porque estaba en unos cimientos firmes, seguros, y era la roca. En nuestro caso, la roca es Cristo. Así tú y yo debemos perseverar, independiente de lo que venga, debemos perseverar y mantenernos firmes en nuestro Señor. Orad, esa es otra. Mira, el Señor nos ha dado recursos de los que tú y yo debemos echar mano para mantenernos firmes, para poder perseverar, para no mirar atrás, después de haber puesto nuestra mano en el arado, no mirar atrás. ¿Qué recursos nos ha dejado el Señor? La oración, su palabra, su Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros y nos capacita para vivir firmes, para estar firmes, para permanecer independiente lo que se presente. Entonces, orad. Otra, velad, estar atentos, ¿cierto? Velad es estar atento, es que yo pueda examinarme frecuentemente qué estoy viendo, qué estoy escuchando, cómo me estoy comportando, cómo respondo, cómo actúo. Eso es lo que quiere el Señor, que tú y yo estemos velando, que estemos atentos a nuestra vida, a nuestra comunión con el Señor, a lo que está pasando en el mundo y que tú y yo no nos dejemos influenciar.
dice la Biblia, que no nos amoldéis, ¿cierto? Habla como de que tú y yo no hagamos parte de este mundo. ¿Cómo es el versículo? El versículo exacto dice, no os amoldéis a este mundo. Déjenme buscar el versículo. Si alguien lo tiene. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. No sé qué esta es, bueno, vamos a leerlo en la 62, 12:2, Romanos 12:2 dice, no os conforméis. Así tú y yo estamos velando por nosotros. Estamos velando por nuestra vida espiritual, por nuestra relación con el Señor, cuando no nos amoldamos, cuando no nos conformamos a este ciclo, sino que somos renovados en nuestro entendimiento. ¿A través de qué? De la palabra. A través de la palabra de Dios, tu entendimiento y mi entendimiento es renovado. Lo que antes no podíamos ver, lo que antes llamábamos malo, o a lo que antes llamábamos bueno. Ahora tú y yo nos exponemos a la palabra y comprendemos cuál es la realidad. Porque para nosotros hay una aparente realidad cuando estamos sin el Señor. No, pero eso es normal. Ay, no, pero a mí no me parece, pero eso está bien. Pero cuando tú y yo llegamos a la palabra del Señor y nos exponemos, nuestro entendimiento es renovado. Dice el versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es a través de la renovación de nuestro entendimiento. De lo contrario, tú y yo no somos renovados, no podemos percibir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. No podemos comprender si su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces es a través de la palabra. Entonces por eso la importancia de estar velando, orando siempre. Recuerden que cuando el Señor va a Getsemaní y se lleva a Pedro, a Jacobo, a Juan, lo que les dice es velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Ahí está la clave. Estar velando y orando. Y por eso el Señor dice que oremos todo el tiempo, ¿cierto? Orad sin cesar. Porque tú y yo en medio del camino hacia el trabajo podemos estar orando. Cuando estamos esperando el bus podemos estar orando. Todo el tiempo podemos estar hablando con nuestro Señor, en comunión con nuestro Dios. Podemos estar, eso es muy maravilloso. Dime con qué otra persona tú y yo podemos tener ese nivel de intimidad, esa magnitud de relación con nadie. Todas las personas están limitadas a un tiempo y a un espacio. Y no importa si esa persona, tú te puedes comunicar con ella por WhatsApp. Esa persona si entra a trabajar ya no te puede contestar. Si está ocupada en una cita médica, nuestro Dios no. En medio de cualquier situación en la que tú y yo estemos, en medio de cualquier cosa en la que estemos, podemos estar hablando con nuestro Señor. Versículo 3 y 4. El discurso fue suscitado por una pregunta de Pedro, Jacobo y Juan y Andrés. ¿Cuándo iba a ser destruido el templo y cuál iba a ser la señal que predecería al acontecimiento profetizado? La respuesta del Señor incluyó la destrucción de un templo posterior que ha de tener lugar durante la gran tribulación antes de su segunda venida. Versículos 5 y 6. Primero debían mirar que nadie les engañase pretendiendo ser el Mesías. Muchos falsos cristos iban a surgir, como se ve en la aparición de tantas sectas, cada una de ellas claramente con su propio Cristo. Ahora hay muchos Cristos, ¿cierto? Muchos que se hacen llamar el Mesías o el ungido o bueno, miles de cosas. Y cada vez resultan más falsos Cristos. Entonces tú y yo debemos conocer la palabra de Dios para no ser engañados, no ser movidos por vientos de doctrinas, ¿cierto? De falsas doctrinas.
Mira cómo habla el Señor de las ovejas, por ejemplo. Él dice que el pastor habla y las ovejas oyen su voz. Las ovejas, las verdaderas ovejas, reconocen la voz del pastor y solo andan tras la voz de ese pastor. No se van tras ninguna otra voz. Y puede venir alguien y llamarlas. Ven, venga, venga. Ellas no van tras él. Solo van tras la voz de su pastor. Así tú y yo. Tú y yo, ¿cómo sabemos cuál es la voz de Dios? No necesitamos escucharla audiblemente. No voy a decir que Dios no puede hablar de forma audible a alguien en este tiempo, no, yo no voy a decir eso. Tampoco voy a decir que siempre lo va a hacer, porque para eso dejó su palabra. De Génesis a Apocalipsis, porque Él hablaba siempre a sus profetas, a sus hombres, a Moisés, por ejemplo, con voz audible, porque no tenían la revelación. Tú y yo ahora la tenemos completa. También, obviamente, digo aquí, no quiere decir que Dios no hable de una forma específica, puntual, a algunas personas de voz, de forma audible en algún momento. Yo creo que lo puede hacer, es que Él es Dios y puede hacer cualquier cosa. Entonces yo decir aquí, no, el Señor no lo hace, ya no puede. No, pues ¿cómo voy a decir yo tal cosa si Él es Dios, cierto? Si Él quiere hacerlo, pues lo hace simplemente, pero no es la regla. No es la regla, no es que tú y yo no la pasemos escuchando la voz audible del Señor todo el tiempo. Para eso dejó su palabra. Para eso tenemos su palabra. Pero tú y yo vamos a reconocer su voz ahora, en este tiempo, es a través de la lectura de su palabra. Aquí está su palabra. Aquí está registrado. Lo que el Señor quería que tú y yo supiéramos, lo dejó aquí registrado. Entonces debemos leer su palabra para que cuando venga alguien a hablarnos algo que es diferente a la palabra de Dios, tú y yo podamos identificarlo y huir. Tú y yo debemos huir. Lo que debemos hacer es escuchar la voz del Señor. Aquí está su palabra. Entonces, claramente van a aparecer unos llamados Cristos, son falsos Cristos, pero tú y yo vamos a reconocer que son falsos Cristos porque ya hemos leído, porque ya conocemos al verdadero Cristo. A mí nadie me puede decir, ves que yo soy tu mamá. No, yo sé quién es mi mamá, porque yo tengo una relación con mi mamá. Yo conozco a mi mamá. No sé si te ha pasado que, sobre todo, por ejemplo, con personas que caminan muy particularmente, ¿cierto? Que tú les ves caminar y están de espaldas y tú dices, este es fulano, esta es Perana. Estos días me pasó con alguien, yo le decía, podrían haber 1000 personas y si yo te veo caminar, yo sé que eres tú. O sea, si yo veo ese caminado, yo sé que eres tú. Así es con nuestro Señor, cuando tú y yo tenemos una relación con Él, no importa quién venga, tú y yo vamos a saber que no es nuestro Señor, que no es la voz de nuestro Señor, que no es el mensaje de nuestro Dios. Porque muchos nos van a decir, Dios te manda a decir que, Dios me dijo que te dijera que. Primero, yo jamás volví a hacer esa afirmación, hablar en nombre de mi Señor de esa forma. Lo hacía antes. Un error terrible. Un error terrible, porque si hay alguien que cambia, si hay alguien cambiante, si hay alguien que un día piensa una cosa y un día otra, es el ser humano. Entonces, qué cosa tan delicada uno ir diciendo, el Señor me dijo que te dijera. Cuidado, mucho cuidado con eso. Creo que sí, hay momentos en los que Dios nos da una palabra y que tú sientes que debes decir, mira, yo siento en mi corazón darte esta palabra. Si es de Dios, esa palabra va a llegar como anillo al dedo a esa persona y va a decir, no, esto era lo que yo necesitaba. Mira, es que yo estaba orando por esto y el Señor me respondió, bueno, cualquier cosa, ¿cierto? Porque Dios puede usar a una persona para hablar a otra. O por ejemplo, cuando estamos en la iglesia y hay una predicación y tú y yo escuchamos y como que esa palabra llegó y rompió nuestro corazón. Fue Dios hablando a través de esa persona. Esa persona estaba exponiendo la palabra de Dios y Dios nos dio un mensaje específico, concreto en algún momento. ¡Qué hermoso! Pero no ir hablando en nombre del Señor. Entonces, cuando alguien viene y tú y yo tenemos una relación con Dios, tú y yo conocemos al verdadero Cristo que está aquí en su palabra, que está aquí registrado, su pensamiento está aquí registrado. Entonces viene otro con un mensaje y yo decimos, no, eso no es para mí. Este no es verdadero. Este es un falso. Este mensaje es falso.
a veces hasta con buena intención, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que las personas siempre dan un mensaje y con un mal propósito, no puede ser una buena intención, pero el problema es que somos muy cambiantes y nos dejamos influenciar por nuestras emociones, por lo que estemos viendo en el momento, incluso por la situación de la persona. Entonces, por eso es tan delicado que hablemos en nombre del Señor. Si tú quieres escuchar la voz del Señor, ¿quién quiere aquí escuchar la voz del Señor? Yo creo que todos los que están aquí conectados, ya vemos más de 15 personas, somos 18 personas, 19, 20 personas conectadas. Todos los que están aquí están conectados porque quieren escuchar la palabra del Señor. ¿Quieres escuchar la palabra del Señor? Lee la Biblia. Aquí está. Y hay para todo el tiempo, porque tú lees. Miren, a mí me impresionó la conferencia que tuvimos en Semana Santa en la iglesia, en nuestra congregación. Me fascinó porque el pastor, yo estoy segura que fue guiado por el Señor, le dio un tema y un versículo. ¿Cuántos expositores habrían? ¿Cuántos predicadores? No sé, yo creo que eran como 6. Todos hablaron del mismo versículo, del mismo tema, pero le dieron un enfoque diferente. Dios a todos los usó para darnos un mensaje diferente del mismo pasaje. Dime si eso no es Dios. Eso es nuestro Señor. Esa es su palabra, que es viva, que siempre tiene algo para decirte. Entonces, ¿quieres escuchar la palabra del Señor? Lee la Biblia. Y siempre hay un mensaje nuevo para nosotros. Versículos 7 y 8. En segundo lugar, no deberían interpretar las guerras y rumores de guerras como señal del fin de los tiempos. Del fin de los tiempos. A través de todo el periodo intermedio habría conflictos. Conflictos internacionales y conflictos nacionales. Además, habría grandes cataclismos de la naturaleza, terremotos, hambres, angustias. Todo esto sería solo el principio de los dolores. Solo el principio de dolores. Que introduciría un periodo de angustia sin precedentes. Entonces, todo esto que iban a vivir, todo esto que iba a pasar, estas guerras, estos terremotos, y que nosotros todavía lo vemos, es solo un comienzo. Miren cómo lo cita William, la introducción a un periodo de angustia sin precedentes. Va a haber una gran tribulación. Y en esa gran tribulación va a haber un sufrimiento que no se compara a lo que hemos vivido. No se compara a lo que hemos visto. Entonces debemos estar tranquilos, reposados en el Señor, de que aún en medio de estas situaciones, pues el Señor cuidará de nosotros de una forma soberana, ¿cierto? Pero viene un peor tiempo. Lo que tú y yo hemos visto no se compara a lo que ha de venir. Vamos a leer del versículo 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Yo quiero señalar este versículo, porque recuerdan que estos días yo les decía, no debemos sentir temor cuando vamos a predicar la palabra del Señor, porque mira lo que dice este versículo, Marcos capítulo 13, versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, ni lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Tú y yo no nos tenemos que defender cuando estamos haciendo lo correcto, ¿cierto? Cuando estamos predicando la palabra del Señor, cuando estamos haciendo lo correcto. No nos tenemos muchas veces que defender. El Señor nos va a defender, mira. No tenemos que preocuparnos porque ¿qué vamos a decir? No, dice, no lo piensen, ni siquiera lo piensen. Lo que les fuere dado en ese momento, eso habla. Porque va a hablar, es el Espíritu Santo de Dios a través de ustedes.
es el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando tú y yo vamos a predicarle a otra persona el Evangelio, no tenemos que pensar, y si me corcha, y si me pregunta tal cosa, no te preocupes. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de predicarle a alguien la palabra, Dios te va a respaldar. Él te va a dar la palabra, Él va a poner en tu boca las palabras que esa persona necesita. Lo que Dios quiere hablarle, Dios te va a usar como un instrumento. Pero no te preocupes, que eso no te atore, que eso no te impida para predicar la palabra del Señor. Y no es este pasaje un pasaje que justifica a los que no les gusta estudiar la palabra del Señor, líderes que no les gusta predicar la palabra del Señor o estudiarla, y llegan a la iglesia, no, lo que me dé el Señor, porque Él dijo que no pensemos. No, esto no es una justificación para el que no es diligente para estudiar la palabra e ir a predicar a su iglesia la palabra de Dios. Esto no es una justificación para ellos. Aquí está hablando de los que van a ser perseguidos, de los que van a ser azotados, de los que van a ir a un juicio, de los que están predicando la palabra del Señor. A eso se está refiriendo, ¿sí? Entonces, si tú ves que, no sé, tu líder no prepara la palabra, no es que esté muy espiritual siguiendo la palabra de Dios, no, le falta diligencia para estudiar, porque eso es lo que hace el verdadero pastor. Él es el que da el alimento a las ovejas. Entonces hay que estudiar la palabra para poder transmitir el mensaje, para poder enseñar, para poder instruir. Versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En tercer lugar, el Señor predijo grandes pruebas personales para aquellos que serían firmes en el testimonio por Él. ¿Tú escuchaste eso? Yo te lo voy a volver a leer. Pon mucha atención a esto que te acabo de leer. En tercer lugar, el Señor predijo. El Señor anunció. El Señor nos está diciendo algo que nos va a pasar por anticipado. Grandes pruebas personales para aquellos que serán firmes en su testimonio por Él. Serían llevados a juicios ante tribunales religiosos o civiles. Puede que tú y yo gocemos por la gracia de nuestro Dios, por su misericordia. Gozamos de una libertad en este país de predicar la palabra y pues no somos llevados a juicios, a tribunales, ¿cierto? ¿No? Estamos bien, estamos aquí conectados y ninguno de nosotros le van a abrir la puerta en este momento y llevarlo a la cárcel por estar predicando la palabra. Gloria al Señor por eso. Pero mira que no es una libertad que gocen todos nuestros hermanos en el mundo. Hay cristianos perseguidos, hay cristianos muriendo en este momento por causa de nuestro Señor Jesús en otros países. Es muy triste, ¿cierto? Tú y yo gozamos de ese gran privilegio. Gloria a Dios por eso. Pero no significa que tú y yo no vamos a sufrir pruebas personales por causa de nuestro Señor Jesús. Los padres. Entonces no. Se va de la casa. Si usted empieza a leer la Biblia, si usted empieza a ir a esa iglesia, entonces se va de la casa. Trabajos, empleos. ¿Cuántas personas pierden sus empleos porque son firmes en su fe, porque no acceden a un negocio que no agrada a Dios, a un negocio malo, ¿cierto? Algo que es impropio y los despiden? O el cónyuge que quiere abandonar a su esposa porque ella quiere buscar del Señor. Entonces, o la mujer que quiere abandonar a su esposo porque le está buscando del Señor, ¿cierto? Sí sufriremos. O amistades. Alguien que era muy amigo y ya no quiere estar contigo porque ya no compartes sus mismas costumbres, sus mismos espacios de recreación y dispersión, ¿cierto? Entonces tú y yo debemos entender eso, vamos a sufrir, pero lo vale. ¿Qué tal si tuvieras que elegir al Señor o a otra persona? Al Señor una relación, al Señor un trabajo, al Señor cualquier cosa. ¿Quién te garantiza que después de que tú y yo neguemos al Señor, digamos, no, entonces bueno, yo me quedo con usted, yo no vuelvo allá, yo no vuelvo a leer la Biblia, yo no vuelvo a buscar del Señor?
Después de que tú y yo hagamos esa afirmación y nos decidamos por esa persona antes que por Dios, ¿quién te asegura que un minuto después tú no mueres? 2 minutos después, tú no mueres. Y elegiste a alguien antes que al Señor. Por eso tú y yo no podemos elegir a nadie, ni a nada, antes que a nuestro Dios. Él debe ser en primer lugar. En Él nuestra vida está segura. Quien pierda su vida por causa de Él, la hallará. Pero quien quiera hallar su vida, salvar su vida y negar al Señor, va a perder su vida. Entonces ten mucho cuidado porque vamos a estar, yo te lo aseguro, si no has estado, vas a estar en algún momento. Vamos a estar en ese dilema, en que vamos a tener que escoger al Señor o algo, al Señor o a alguien. Y Él debe ser nuestra elección siempre. Él debe, no importa qué nos cueste, no importa el coste, Él debe ser nuestra elección siempre. Aunque esta sección es aplicable a todos los periodos de testimonio cristiano, parece tener una especial referencia al ministerio de los 144,000 creyentes judíos que llevarán el evangelio del reino a todas las naciones de la tierra antes de la venida de Cristo a reinar. Entonces recuerden que en la gran tribulación van a haber 144 judíos creyentes, ¿cierto? Posiblemente este versículo sea muy específico para ellos, pero tiene aplicación para todos, ¿cierto? Porque todos en algún momento sufrimos, padecimos por el Señor o tenemos que renunciar a algo por causa de nuestro Señor. Versículo 10. El versículo 10 no debería ser empleado para enseñar que debe ser proclamado el Evangelio a todas las naciones antes del arrebatamiento como condición para el mismo. Miren, este versículo 10, donde dice que antes es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, no deberíamos emplearlo como que no va a haber arrebatamiento, sino hasta que se predique a todas las naciones. Vamos a leer lo que dice William. Debería ser predicado a escala mundial y quizá así será. Pero imponer esta predicción como condición previa al arrebatamiento es decir algo que la Biblia no afirma. No hay necesidad del cumplimiento de ninguna profecía de la venida de Cristo para recoger su iglesia. Puede venir en cualquier momento. Por eso tú y yo no podemos afirmar, decir, no, la venida del Señor no puede ser antes de que se predique el Evangelio a todas las naciones. No, puede ser en cualquier momento. En cualquier momento puede ser la venida de nuestro Señor Jesús. Esa predicación del Evangelio puede ser ahora, se va a predicar en la gran tribulación, pero no podemos colocarlo como una condición para la venida de nuestro Señor, porque la venida de nuestro Señor, dice, nadie sabe, ni el día ni la hora, es en cualquier momento. Por eso la iglesia del Señor debe estar preparada. Por eso tú y yo debemos estar como esas 10 vírgenes que tenían aceite en su lámpara, listas. Llega el novio y nos vamos con él. Estoy vestida, estoy arreglada, estoy lista para irme con Él. No estoy perfecta, pero sí sinceramente estoy viviendo para Él. Para su gloria, para su honra y para que un día Él venga por mí, diga mi nombre y yo salga a su encuentro. Versículo 11. El Señor prometió que los creyentes perseguidos y sometidos a juicio por causa de Él recibirán ayuda divina para presentar su defensa. No necesitarán preparar su alegato por adelantado. Quizá no habrá ni tiempo para ello. El Espíritu Santo les dará las palabras precisas y necesarias. Esta promesa no debería ser empleada como razón para no preparar en la actualidad los mensajes o sermones, pero sí en garantía de ayuda sobrenatural en tiempos de crisis. Es una promesa para los mártires, no para los ministros. Mira cómo es importante, ¿cierto? Aquí lo que yo les estaba diciendo no es una excusa para los que predican la palabra del Señor, no preparen sus predicaciones, sus sermones, sino que dejen supuestamente que el Espíritu Santo les guíe, no es para eso. Y la promesa es para los mártires, para los que predican la palabra del Señor, para los que padecen por causa de predicar la palabra del Señor y no para los ministros, no para el pastor o líder que va a predicar la palabra.
Vamos a dejarlo ahí para que podamos orar. Mañana continuamos con el versículo 12 y 13. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Qué hermoso es leer tu palabra, Señor. Qué hermoso es saber que tú tienes un conocimiento de todas las cosas tan perfecto, tan sublime, Señor. Qué bueno es saber que tenemos un Dios omnisciente, que podemos confiar en ti, Señor, que podemos descansar en ti, que hay situaciones muy difíciles, no solo en nuestra familia, no solo en nuestro barrio, en el mundo entero, pero de todas esas cosas tú nos librarás, tú nos guardarás, Señor, conforme a tu voluntad y a tu propósito, y que harás que todo obre a nuestro bien. También, Señor, ayúdanos a estar siempre atentos, a estar velando, a estar orando, a desear cada vez más una relación contigo, Señor, para estar preparados para ese día que tú deseas venir por tu iglesia. Queremos estar listos, Señor. Y si alguno de nosotros padece por predicar tu palabra, por seguirte a ti, Señor, ayúdanos a estar firmes, ayúdanos a no abandonar nuestra fe, ayúdanos a no desistir de ti, Señor, a ponerte siempre en primer lugar. Y a ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Y bueno, mañana nos vemos con la gracia de nuestro Señor de nuevo.